Dios les bendiga, mis amados hermanos. Veo que ya se van conectando por aquí con nosotros. Estamos transmitiendo directamente en vivo desde la página Casa de Dios Aliento. Así que vamos a dar comienzo en esta mañana a la reflexión del día de hoy. Saludos, Dios te bendiga, David González. Qué bueno saber que ya se van conectando. Y vamos a dar comienzo, ¿verdad?, a la reflexión de la mañana de hoy rápidamente. Yo quiero que nos conectemos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Y vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria, te damos honra, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa mañana, Dios mío. Porque pudimos abrir nuestros ojos, porque pudimos, Señor, respirar, porque nuestra familia está con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos, Señor, que aún a la distancia, en los diferentes lugares del mundo, Señor, que están viendo este video, Señor amado, o que van a ver este video, nos podemos conectar, Señor. Podemos, Señor, aprender de tu palabra, Señor. Te presentamos nuestro día y te pedimos que seas tú glorificándote, Señor, de una manera muy especial, Señor. Te daremos toda la gloria, te daremos toda la honra, Señor. Estamos contentos, estamos agradecidos de ti. Gracias, Señor, porque somos inmerecedores, Dios mío, de tu gracia, de tu favor. Somos inmerecedores de tantas bendiciones que tú nos has dado. Pero qué hermoso es saber, Señor, que tú estás a nuestro lado. Señor, qué maravilloso es saber que tú no nos has dejado solos, que tú estás a nuestro lado. En el nombre de Jesús de Nazaret, ministra a cada uno de mis hermanos que están ahí. Aleluya. Amén, amén y amén. Saludos, Ivonne. Saludos, Josimar. Saludos, Anabela. Qué bueno que están ahí. Aleluya. Mi alma adora al Señor. Y dice Jeremías 15:16. Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Esas palabras las dijo Jeremías en un momento dado de su vida, donde la palabra del Señor era su fortaleza, donde la palabra del Señor era su alimento espiritual. ¿Y qué tal si en esta mañana comenzamos a alimentarnos, ¿verdad?, de la palabra del Señor y comenzamos a devorar esta palabra que nos ha sido entregada, esta palabra de salvación, estas promesas que son eternas? Aleluya. Yo te invito a desayunar, a devorar, a comernos esta palabra, como dijo Jeremías. Aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Y la mayoría de los pasos que vamos a dar a lo largo de nuestra vida probablemente se van a desvanecer en el olvido. Pero hay pasos de hombres y pasos de mujeres de Dios que están escritas en la palabra del Señor, que se atrevieron a ir mucho más allá de lo que otras personas pudieron haber ido. Y dejaron huellas, aleluya, durante su paso aquí en la historia de la Biblia. Y en esta mañana me gustaría comenzar a hablarles de 4 hombres, de 4 personas, de 4 personajes de la Biblia. Ellos eran 4 pescadores que dieron pasos de fe y dejaron huellas, aleluya, en la historia y en la Biblia. Así que hoy vamos a estar hablando de Simón, de Andrés, de Jacobo y de Juan. Aquellos que decidieron abandonar sus barcas y dar pasos de fe caminando en el llamado que Jesús les hizo. Así que, ¿a cuántos les gusta esta historia del Evangelio? Dios te bendiga, Yasmín Medina, Edith Rodríguez, Lupita, qué bueno que están ahí. Aleluya. La porción escritural de la mañana de hoy se encuentra en el libro de Marcos, el capítulo 1, para aquellos que quieran acompañarme en la palabra. Marcos capítulo 1, el verso 16 al 20, cuando Jesús llama a 4 pescadores. Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasando por la orilla del mar de Galilea,
Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Y les dijo Jesús: vengan, síganme, y los haré pescadores de hombre. El verso 18 dice: al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Y enseguida los llamó a ellos, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor amado, en esta hora no oramos por la semilla, porque ya sabemos que la semilla de tu palabra está bendecida, sino oramos, Señor, por nuestros corazones, Señor, que es la tierra en la cual va a caer esa semilla. Dios mío, permite que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor, en nuestros corazones, Señor. Podamos, Señor, aplicarla, que esta palabra pueda germinar, Dios mío, llevar mucho fruto en nuestras vidas. Amén, amén y amén. Aleluya. Dios bendiga a todas esas personas que se van conectando con nosotros en la mañana de hoy. Y esta historia es increíble. Esta historia es una de mis favoritas porque fue cuando Jesús llamó a los primeros discípulos, amén, a los primeros 4 discípulos para que le siguieran. Y amados hermanos, yo en esta mañana puedo comprender, ¿verdad?, en esta historia de que Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios hecho hombre, llamar a estos hombres para que salieran de su trabajo común y le siguieran. Amén. Pero yo al leer esta historia, yo me pregunto, ¿qué pasaba por la mente de esos hombres pescadores al momento de recibir el llamado de Jesús? Yo puedo comprender que Jesús, el Hijo de Dios, los llamara a que lo persiguieran, a que siguieran sus pasos. Pero yo me pregunto, ¿qué pasó que ellos dejaron todo y siguieron a Jesús? Dejaron todo lo que estaban haciendo a un lado y siguieron a este hombre, a este extraño, a esta persona que apareció de un momento a otro y lo siguieron. Aleluya. Y lo que pasa es que muchas veces nosotros no entendemos, ¿verdad?, como lo entendían los judíos, porque ellos tenían una cultura muy distinta a la de nosotros. Así que en esta mañana a mí me gustaría que nos adentráramos a la mente de un discípulo judío, en la mente de Simón, en la mente de Andrés, en la mente de Jacobo y en la mente de Juan, al momento en que Jesús los llamó. ¿Por qué? Porque por muy raro que nos parezca, ¿verdad?, Jesús y sus discípulos no eran puertorriqueños, tampoco eran mexicanos, ni siquiera eran latinos, más bien eran judíos. Así que muchos de los acontecimientos de los evangelios cobran un significado mucho más profundo cuando comenzamos a mirarlos a través de los espejuelos de un judío. Y hablando de espejuelos, vamos a comenzar. Voy a ponerme los míos. Aleluya. Saludos a mi papá que está conectado desde Puerto Rico. Bendición, papá. Aleluya. Y cuando los judíos eran pequeños, según la historia, los judíos asistían a la escuela, ¿verdad?, al igual que nosotros. Y allí en la escuela les enseñaban todo tipo de clases, pero en especial les enseñaban a memorizar y amar la Torá. ¿Qué era la Torá? Lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y ellos desde pequeñitos comenzaban a memorizar y amar la palabra del Señor, a memorizar y a amar la Torá. Aleluya. Ahora bien, en ese sistema educativo estaba diseñado para promover a los más cualificados y a los más inteligentes, pero a descartar a los no cualificados. Dios te bendiga, Chela. Qué bueno que estás con nosotros. Y era obligatorio que los niños aprendieran de memoria el Pentateuco. ¿Qué era el Pentateuco? Pues el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Y ellos tenían que aprender esos 5 libros de memoria desde pequeñitos. Aleluya. Ahora yo, cuando aprendí y leí esto, yo me pregunto, wow, ¿cuántos de nosotros muchas veces tenemos
a un poco de dificultad aprendiéndonos aunque sea un verso de la Biblia. Yo no sé a cuánto les ha pasado, pero a mí me pasa todo el tiempo. Imagínate tener que aprender de memoria 5 libros de la Biblia. Y la mayoría de los niños judíos a la edad de 11 años abandonaban la escuela para ir a sus casas y aprender el oficio familiar. ¿Y qué era el oficio familiar? Pues si sus padres eran pescadores, ellos aprenderían a pescar. Si sus padres eran carpinteros, ellos aprenderían la carpintería. Si sus padres eran comerciantes, ellos aprenderían a hacer comercio. Y solo los mejores estudiantes, aquellos estudiantes que demostraban una habilidad especial para entender y memorizar la Torá, la palabra de Dios, solo ellos continuaban avanzando en los niveles escolares. Y en los siguientes niveles escolares no solo memorizaban el Pentateuco, sino que también comenzaban a memorizar a los profetas mayores, a los profetas menores. Tenían que memorizar el libro de los Salmos completo, el libro de los Proverbios que estuvimos estudiando el mes pasado, lo tenían que aprender de memoria. En fin, con el paso de los años en la escuela, estos jóvenes tenían que memorizar el Antiguo Testamento. Y lo que yo quiero decir con todo esto es que el sistema educativo judío era tan exigente que la mayoría de los jóvenes judíos no lo podían superar y abandonaban la escuela. Se iban a sus casas a aprender el oficio familiar, a ser pescadores, a ser carpinteros o a ser comerciantes. Y solo los mejores de los mejores, aquellos que eran especiales, que eran mega inteligentes, aquellos que tenían la habilidad de memorizar y podían avanzar, eran los únicos que pasaban a los últimos niveles académicos, ¿ok? Y este último nivel académico se trataba de seguir a un rabino. Seguir a un rabino para aprender sus interpretaciones acerca de la Torá o del Antiguo Testamento. Y en ese momento, en esta etapa de los estudios de los jóvenes, era como la etapa más importante. Tenían que decidir, era como la decisión más importante de sus vidas. Tenían que decidir cuál rabino querían seguir. Era como decir, salir de la escuela y decidir a qué universidad iban a ir. A qué universidad iban a asistir e iban a ser instruidos. Pues ellos tenían que decidir a qué rabino iban a seguir. Y en la época de Jesús, los rabinos eran las personas más importantes de la sociedad. Eran el top del top. Eran la élite social. Y no había persona más importante en Israel que un rabino. Y mientras más importante era el rabino, más el joven que quería ser su discípulo tenía que esforzarse para alcanzar con sus habilidades ser discípulo de ese rabino. ¿Y usted cree que el rabino aceptaba al joven simplemente porque el joven quería seguirlo? No. El rabino sometía al joven a pruebas. El rabino probaba la capacidad del joven. El rabino le hacía preguntas, lo probaba, le hacía planteamientos teológicos, le preguntaba cuántas veces aparecía una palabra en la Biblia, todo para probarlo. Todo para probar si ese joven era lo suficientemente capaz para ser su discípulo. Así que, ahora bien, si el muchacho no aprobaba, el rabino lo enviaba a su casa de regreso porque no había cualificado. Y le decía, ¿sabes qué? Eres muy bueno, has avanzado mucho en tus estudios, has llegado hasta este punto, pero ve a tu casa y aprende el oficio familiar. Si tus padres son pescadores, debes aprender a pescar. Si tus padres son carpinteros, debes aprender la carpintería. Y si tus padres son comerciantes, debes aprender el comercio, porque no estás cualificado. Ese era el sistema educativo. Ahora bien, si ese rabino veía que ese joven tenía potencial para ser su discípulo, si ese rabino veía algo especial, veía una inteligencia particular en ese joven y creía que ese joven podía ser su discípulo, entonces le decía una palabra.
ese rabino le decía a ese joven una palabra que cambiaría su vida para siempre. Y esa palabra era: sígueme. El rabino le decía a su discípulo: ¿sabes qué? Sígueme. Y probablemente muchos de nosotros no tenemos idea del poder que tenía esta palabra en la boca de un rabino. Porque pues no somos judíos y no fuimos criados en esa cultura. Pero la realidad es que para un judío, cuando un rabino le decía esa palabra, sígueme, la vida de ese joven era cambiada, la vida de ese joven era transformada. ¿Por qué? Porque cambiaba el rumbo de su vida para siempre. Ese joven tenía que dejar atrás su familia, sus amigos, su zona de confort y comenzaba a seguir a ese rabino y convertía a ese rabino en el centro mismo de su vida para aprender de las enseñanzas del Antiguo Testamento, para aprender de ese rabino las interpretaciones de la Torá. Y a partir de ese momento, cuando le decía, sígueme, el trabajo de ese discípulo era capturar las enseñanzas de su rabino, era memorizar cada palabra que decía su rabino y observar cada gesto. Era como una obsesión. La obsesión de cada discípulo era convertirse en una imagen de su rabino. Aprender de un rabino era sentarse a sus pies e imitarlo. Y hasta aquí esta breve introducción de la historia judía. ¿Por qué yo les comparto esto? ¿Por qué yo aprendí esto y lo quise compartir con ustedes? Porque cuando yo leo esta historia de Marcos capítulo 1, del verso 16 al 20, yo me doy cuenta que un nuevo rabino había llegado a la ciudad de Capernaum. Era un rabino diferente, era un rabino que no era como los demás. Era un rabino extraño. Era diferente, era un rabino llamado Jesús. Y ese rabino era radical, ese rabino estaba desafiando a todo el sistema educativo judío. Jesús no solo revolucionó y cambió el tiempo y el calendario, sino que también revolucionó el sistema educativo de la época. Porque este rabino Jesús no esperó a que sus discípulos lo eligieran a él como era de costumbre, sino que Jesús fue quien eligió a sus discípulos. Jesús no los fue a buscar a ninguna sinagoga, a ningún lugar importante de la época, sino que dice la historia que acabamos de leer en el libro de Marcos, que Jesús fue a unas aldeas de pescadores llamado Capernaum. Fue a las ciudades más insignificantes del mapa y estando allí Jesús se le acercó a estos 4 pescadores. Por eso en el libro de Juan, el capítulo 15, 16, Jesús les dijo: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Aleluya, ahí fue que yo entendí por qué Jesús dijo que nosotros no lo escogimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Aleluya. Mi alma adora a Jesús. Y luego de esta clase de historia judía, yo me pregunto, si estos 4 muchachos estaban pescando, ¿qué significaba eso? ¿Qué significaba eso? Pues significaba que Simón, Andrés, Jacobo y Juan se dedicaban al oficio familiar, que probablemente estos 4 muchachos no habían dado la talla para ser discípulos de ningún rabino, que probablemente estos 4 muchachos no eran lo mejor de lo mejor de lo mejor de la época, según catalogado el sistema educativo, que estos 4 muchachos no habían cualificado. Aleluya. Y de repente viene Jesús y les dice: sígueme. Y lo más impresionante de todo esto es que dice que al momento dejaron sus redes y lo siguieron. No lo pensaron 2 veces, no dudaron. Al momento dejaron sus utensilios de trabajo, al momento dejaron su círculo social, al momento dejaron su mundo conocido y comenzaron a seguir a Jesús. Al momento. Cuando Jesús nos llama, eso es lo que Él espera de nosotros. Al momento, aleluya, lo sigamos con pasión, aleluya,
sigamos sus pisadas. Y qué extraño, ¿verdad? Probablemente es para nosotros. Pero para ellos era un evento asombroso que un rabí los llamara y les dijera, sígueme. La palabra sígueme en la boca de un rabino era una palabra muy poderosa, que cuando era dicha a un discípulo, el discípulo entendía que el rabino le estaba diciendo, ¿sabes qué? Creo que tú puedes ser mi discípulo. ¿Sabes qué? Creo que tú puedes llegar a ser como yo. Creo que tú puedes hacer las cosas que yo hago porque tienes la capacidad, porque eres cualificado. Aleluya. Y eso era lo que Jesús le estaba diciendo a estos 4 pescadores cuando les dijo, síganme. Jesús les estaba diciendo, ¿saben qué? Aunque el mundo y el sistema del mundo les haya dicho que ustedes no están cualificados, aunque el sistema del mundo hayan dicho que ustedes no dieron la talla, que ustedes no han sido capaces, yo les digo a ustedes, síganme, que ustedes han sido escogidos para el reino de Dios, que ustedes han sido escogidos para hacer las cosas que yo hago. Yo los voy a discipular, yo les voy a enseñar, yo los voy a capacitar para que ustedes lleguen a ser como yo. Y las cosas que yo haga, ustedes también las puedan hacer. Eso era lo que estaba pasando en esta historia cuando Jesús llamó a estos 4 discípulos y les dijo, síganme. Mi alma adora a Jesús, aleluya. Mi alma adora a Jesús. Así que, si te han dicho que no estás cualificado, que no das la talla, que no eres lo mejor de lo mejor, y de repente viene un rabino que hacía milagros que nunca antes se habían visto, que hablaba palabras que nunca antes habían sido escuchadas, que actuaba con amor, con misericordia, que la gente le seguía, y de repente ese rabino les decía a ellos, sígueme. Claro que ellos iban a dejar todo por seguir a Jesús. Claro que ellos iban a dejar todo porque esa era la oportunidad de su vida para traer honor a su familia. Esa era la oportunidad de su vida para traer honor a sus vidas. Aleluya. Así que, en primer lugar, estos 4 hombres, Simón, Andrés, Jacobo y Juan, tenían todo ese background en común. No habían sido cualificados. Y de repente Jesús les dijo, sígueme. Y al momento dejaron las redes y lo siguieron. En segundo lugar, cada uno de estos hombres, de estos jóvenes, tenían su propia personalidad. Pedro se le conocía como el impetuoso. Y se cree que llegó a ser el líder de los 12. Y menciona que en primer lugar siempre es mencionado en primer lugar en la lista de los apóstoles. Y tanto él como su hermano Andrés eran de Betesda, aunque en el momento de su llamado estaban viviendo en Capernaum. Andrés, que era el segundo hombre, su nombre era netamente griego, pues fue el primero en conocer a Cristo y el que presentó a su hermano Pedro. Jacobo, tanto él como su hermano Juan tenían un carácter fuerte, lo que les hizo merecedores del sobrenombre hijos del trueno. Se les conocía como los hijos del trueno. Y también eran ambiciosos y le pidieron a Jesús ocupar los primeros puestos en su reino. Y Juan era el hermano de Jacobo, conocido como el discípulo amado de Jesús. ¿Qué queremos decir con estas pequeñas descripciones? Que cada uno tenía su personalidad, cada uno tenía su manera de ser y aún así Jesús los llamó tal y como ellos eran. Quizás lo más significativo que eran personas normales, comunes y corrientes. Y cuando Jesús los eligió para ser sus discípulos y más tarde sus apóstoles, podemos decir que nadie confió tanto en personas tan normales y corrientes como Jesús. Jesús confió en ellos siendo personas comunes y corrientes. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 1, 26. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¡Wow! ¡Wow!
Verdaderamente dice la Biblia que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Dios confió en estos hombres maravillosos, comunes y corrientes. Y en tercer lugar, estos 4 hombres fueron amigos, luego fueron discípulos y al final fueron apóstoles de Jesús. Aleluya. Al parecer, esta no fue la única vez que Jesús llamó a estos 4 hombres, sino que hubo varios momentos en la Biblia donde aparece que Jesús los llamaba. Después usted lo busca en su casa con calmita. Lucas capítulo 5, en Juan capítulo 1, leemos otras 2 veces en las que Jesús llamaba a estos hombres, a estos discípulos. Y probablemente el llamado que Jesús les hizo tardó un poco en que su mensaje penetrara en sus corazones, pero la enseñanza de todo esto es que, aunque tenían mucho que crecer en la fe, siguieron a Jesús. Aunque tenían mucho que aprender y crecer en la fe, dejaron todo atrás y siguieron a Jesús. Así que asimismo, probablemente nos pasa a nosotros cuando tenemos preguntas, cuando pasamos por diferentes situaciones, pero es importante que nosotros entendamos que no podemos dejar de seguir a Jesús, no podemos dejar de crecer en la fe en Jesús. Aleluya, porque esto es un día a día, mis amados hermanos, y se trata de crecer un poquito más todos los días, un poquito más, de no detenernos, de a pesar de lo que podamos enfrentar y vivir, siempre creer en Jesús. Aleluya. Y se puede decir que antes de ese momento habían sido amigos de Jesús, pero en esta ocasión, en este llamado, ellos adquirieron el compromiso de un discipulado por el que seguirían a Jesús permanentemente. Y más tarde, en Marcos capítulo 3, dice que el Señor los constituyó apóstoles, o sea, sus enviados. Eventualmente se convirtieron en apóstoles, en los enviados de Jesús para predicar este evangelio. Así que para terminar, Jesús no buscó sus discípulos en las escuelas, en las sinagogas, en los templos, no, como normalmente hacían los rabinos, sino que los buscó en sus lugares de trabajo, los buscó en los lugares comunes y corrientes, los buscó en el lugar donde ellos estaban en su vida cotidiana. No fue a buscar personas sofisticadas o separadas del mundo, sino que buscó a hombres que estuvieran inmersos en las responsabilidades de su vida cotidiana, como tú y como yo. Aleluya. Jesús quería gente que supiera ganar el pan de cada día con el sudor de su frente. Dios nunca llama a personas ociosas. Aquí vemos a Jesús llamar a 4 pescadores que en Lucas capítulo 5 habían pasado toda la noche pescando y que en ese momento estaban limpiando las redes porque no habían pescado. O si habían pescado, no era mucho. Así que así mismo pasó a través de la Biblia con muchas personas. Con Amós, por ejemplo. Con Moisés, dice la Biblia que Moisés guardaba un rebaño cuando Dios se le apareció en la zarza ardiente. Gedeón estaba trillando cuando el ángel se comunicó con él desde el cielo y lo llamó. Eliseo estaba arando cuando Elías lo llamó para que fuese profeta en su lugar. Y Jesús era carpintero hasta que comenzó su ministerio público. Así que a veces pensamos que los discípulos de Jesús eran grandes hombres de fe, que desde que se unieron a Jesús fueron maravillosamente, tenían una super fe, hacían super maravillas, pero la realidad es que tuvieron que aprender a crecer en la fe en Jesús poco a poco en sus vidas cotidianas, al igual que nosotros. Nos ayuda el Señor, nos ayuda el Espíritu Santo a cada día, ¿verdad? Seguir creciendo en fe como pasó con estos 4 pescadores
Que el Señor nos ayude a entender que esto es un día a día, que es con su ayuda y con su Espíritu Santo que vamos a poder vencer. Así que vamos a dar gracias al Señor por esta palabra y vamos a pedirle al Señor que nos dé la fuerza para poder aplicarla a nuestra vida. Amén. Padre, gracias por esta palabra que ha sido leída, que ha sido compartida. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas. Y te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a entender que tú no estás buscando gente sofisticada, que tú no estás buscando gente de altos niveles, Señor, intelectuales o de dinero, sino que en nuestra vida común, que en nuestra vida corriente podamos seguirte, Señor. Podamos crecer en fe, podamos creerte a ti, creer en lo que tú estás haciendo, Señor, en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestra salud, en nuestros trabajos, Señor, que podamos entender que tú estás en control y que tú nos has llamado como tus discípulos, Señor amado, a seguirte, a abandonar todo, Señor, y a seguirte a ti, Señor amado, porque tú eres el rabino, nuestro maestro por excelencia, Señor. Danos un espíritu apacible, danos un espíritu enseñable, Señor, que podamos seguir aprendiendo de ti, Señor, y de tu palabra podamos ponerla por obra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que tengan un excelente día.